El doctor Carlos Arturo es médico psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico San Camilo, profesor asociado de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Industrial Santander y de la Universidad de Bucaramanga. Bueno, muy buenas tardes. Primero, felicitar a Luz Ángela por su impecable presentación. Antes de empezar, hacer una nota de felicitación a todo el equipo organizador por la excelente coordinación y preparación del evento, y una nota especial a la ciudad de Cuenca y a toda su población por la manera tan cálida en que nos han recibido, nos han atendido. Estamos muy felices por eso y llevaremos noticias amables de Cuenca a Colombia. Bueno, entonces esta presentación la he denominado Neurobiología de la Depresión Dual. ¿Qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender? Como para denotar el objetivo que queremos. ¿Cuál es el propósito pedagógico de esta conferencia? Brindarle a ustedes una visión crítica y actualizada de cuáles son las bases neurobiológicas que explican la asociación entre la depresión y los trastornos por uso de sustancias. Y enfocándolo fundamentalmente en las potenciales implicaciones que esto tiene en la terapéutica, qué es lo que les interesa a los clínicos, y el avance del campo de investigación, qué es lo que les interesa a los investigadores, ¿ya? Y en el caso mío, que soy un híbrido, pues me interesan las dos cosas, la terapéutica y el avance en el campo de la investigación. Nosotros, los que trabajamos en patología dual, somos como unos guerreros que estamos construyendo un ejército, un arsenal de conocimientos en patología dual. Y tenemos que reunir un cuerpo de evidencia sólido, no solo desde lo epidemiológico, también desde la ciencia básica. Y eso es lo que me corresponde hablar a mí. Entonces, esta es la agenda que vamos a ver en estos minutos, ¿no? Justificar por qué vamos a hacer esto, hablar qué es lo que hemos aprendido, es decir, cuál es la evidencia actual, qué nos falta por aprender y cuáles son las direcciones futuras en investigación que tenemos en este área. ¿Ya? Entonces, Luz Ángela lo dijo de manera impecable. Los trastornos depresivos mayores y los trastornos por uso de sustancias ocurren conjuntamente, ya sea de manera transversal o longitudinal. Y ahí ustedes pueden ver que un trastorno interactúa recíprocamente con el otro, empeorando el pronóstico de los pacientes. No se sabe exactamente cómo un trastorno afecta el riesgo del otro. Y eso es un vacío importante en el conocimiento que nosotros tenemos que llenar desde la ciencia básica. Luz Ángela también nos decía que hay al menos 3 hipótesis plausibles que explican por qué ocurre con tanta frecuencia la depresión con los trastornos por sustancias. Y una de las primeras que ha sido dominante en el conocimiento médico es la hipótesis de que primero ocurre la depresión y después el trastorno por sustancias. Entonces, la depresión ocurre y aumenta el riesgo de trastorno por sustancia. ¿Por qué? Porque la depresión hace que el individuo tenga más propensión a consumir la sustancia como un intento de automedicación. Esa es la hipótesis de automedicación que ha dominado esto por muchos años. O el hecho de tener depresión genera unos cambios neuroquímicos en el cerebro que hacen que la persona tenga más probabilidad de incursionar en el uso de las sustancias y mantenerla hasta el punto de desarrollar un trastorno. La otra mirada es, primero ocurre el trastorno por sustancia, y el trastorno por sustancia genera una serie de cambios en el circuito de recompensa y en el circuito motivacional que aumenta la probabilidad de que la gente se deprima. ¿Ya? Sin embargo, no podemos descartar que posiblemente cuando nosotros encontramos a estos pacientes con depresión y trastorno por sustancia, lo que ocurre posiblemente es que hay una serie de factores complejos de vulnerabilidad para desarrollar una u otra patología. ¿Ya? Un problema posiblemente del desarrollo cerebral que hace que ocurran estos fenómenos fenotípicos en el ámbito clínico. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Qué es lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido? Aquí hay que hacer una consideración importante, es que nosotros, en los estudios en humanos, para tratar de explicar por qué ocurre la depresión y el uso de sustancias, tenemos varias limitaciones. Ahorita en unas anteriores presentaciones decían que fue primero el huevo o la gallina. No podemos saber si fue primero la depresión o el trastorno por uso de sustancias en la clínica. ¿Ya? Por cuestiones éticas no podemos hacer mediciones directas de los cambios anatómicos y de los mecanismos moleculares que explican por qué esa persona tiene depresión y uso de sustancias. Entonces, ¿a qué hemos acudido? El camino, el horizonte de la investigación se ha encaminado a estudios en animales, porque los estudios animales nos ofrecen la posibilidad de encontrar factores que explican los mecanismos de por qué ocurre la depresión con el uso de sustancias. Y el paradigma que más se ha trabajado en investigación, cuando uno empieza a buscar los artículos, son artículos con este enfoque, en donde hay modelos de depresión
que generan un fenotipo depresivo y que ese fenotipo depresivo aumenta el riesgo de que se generen en los animales conductas de búsqueda de la droga o de consumo de la droga. Es decir, depresión primero, después el uso de la droga, apoyando la hipótesis de la automedicación. No es la única vía, pero es la que más hemos estudiado y lo que más nos ha enseñado sobre la neurobiología de la depresión dual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se diseñan modelos de laboratorio de estrés psicosocial que producen fenotipos depresivos. Y a partir de eso vamos a estudiar cuáles son los mecanismos que explican la aparición de esas conductas. Entonces yo quiero que ustedes miren con atención plena, como diría el doctor Navarro, esta diapositiva, porque la propuesta teórica que yo las tengo parte de aquí. ¿Parte de qué? Que depresión primero y después trastorno por sustancia. ¿Cómo? Con modelos o paradigmas de laboratorio en animales donde los más importantes han sido el aislamiento temprano y el rechazo social repetido. Es decir, somos modelos de estrés que hacen que se produzcan conductas tipo depresivo en los animales de laboratorio. ¿Ya? Eso está claro. Y esas conductas depresivas en animales de laboratorio promueven conductas relacionadas con el uso de sustancias. Fíjense ustedes la relación fuerte que hay acá, de la depresión hacia las conductas de sustancias. Si usted se quiere familiarizar con la literatura que tiene que ver con la neurobiología de las adicciones, seguramente lo que va a encontrar es los paradigmas de uso de sustancias, que la autoadministración de la droga libre, ¿ya? Y la preferencia condicionada de lugar. Entonces es una cuestión compleja donde el estrés promueve estados depresivos que conducen a conductas relacionadas con la droga. Y cuando vamos a buscar los mecanismos de eso, los encontramos aquí, en alteraciones en el sistema dopaminérgico mesocórtico-límbico y otros neuropéptidos y otras vías moleculares como las endorfinas, la dinorfina, las hipocretinas, etc. Ese es el modelo teórico, ¿ya?, que vamos a criticar y vamos a ver cómo nos ha enseñado y al final qué nos falta por aprender. Entonces, podemos mirar aquí, estos son experimentos, hay varios artículos que nos muestran básicamente cómo el aislamiento social temprano de los animales produce conductas. Céntrense aquí, en diferentes cepas de animales, de roedores, machos y hembras, se observa de manera clara en todos los estudios cómo el fenotipo depresivo producido por el modelo de aislamiento social temprano produce conductas de búsqueda de las drogas y consumo de aumento tanto de el etanol, ¿ya?, como la morfina y otro tipo de opioides. O sea que es claro, los fenotipos depresivos provocados por el paradigma de aislamiento social aumentan el consumo de droga en los animales de laboratorio de manera consistente. O sea, ¿cómo traducimos eso en la clínica? Que hay datos plausibles para entender por qué ocurre primero la depresión y después el consumo de sustancias. También ocurre con las anfetaminas y con la cocaína, con los psicoestimulantes. Miren acá el área que está resaltada, donde la mayoría de los estudios han demostrado que el consumo libre de las sustancias y la preferencia condicionada del lugar hace que expliquemos esto. Eso de preferencia condicionada del lugar es que a los ratones los ponen en dos camaritas, en una asociada al uso de la droga y otra no. Y después los dejan por un tiempo con un mecanismo libre de drogas y después los ponen a que escoja. ¿Dónde creen ustedes que pasa más tiempo el ratón? En la cámara donde le administraban la droga. Ese es el paradigma de la preferencia condicionada del lugar que trata de simular la conducta adictiva en el ser humano. Entonces, ahora viene lo interesante, la propuesta. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que explican el por qué esos modelos de depresión aumentan el uso de sustancias? Una de las primeras cosas es que en los ratones que sufren aislamiento hay unos niveles más altos de dopamina en el núcleo accumbens, tanto en estudios de tejidos como en estudios de microdiálisis en vivo. Segundo punto, en estos animales aislados hay una liberación mayor de dopamina ante la administración aguda de cocaína o metanfetamina. Ese es el mecanismo. Y en tercer lugar, cuando observamos el cerebro de estos animales, se observa que en el núcleo accumbens hay un mayor número de respuesta de neuronas dopaminérgicas. ¿Y cómo se encuentra eso? Con genes de expresión temprana como el FOS. Y también cuando hacemos cultivos celulares, o sea, se hacen cultivos celulares, se observa que hay una mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas activas en el área tegmental ventral. Y estudios electrofisiológicos también muestran que en estos animales aislados hay una liberación mayor de dopamina evocada eléctricamente, es decir, hay mecanismos plausibles relacionados con el sistema mesolímbico
de la dopamina. También, ¿qué otros mecanismos explican esa concurrencia de conductas depresivas y de uso de sustancias? Este aislamiento social produce cambios en la expresión de proteínas que tienen que ver con la liberación del neurotransmisor en la neurona presináptica, en el núcleo accumbens. Una de ellas, ustedes recordarán su biología molecular, es la CDCL1, es una proteína presináptica. Ella se encarga de inhibir la liberación de la dopamina interactuando con las proteínas de adhesión sináptica. ¿Se acuerdan de la sinaptobrevina, sinaptotamina, que hacen que la vesícula se pegue a la membrana de la neurona presináptica y salga el neurotransmisor? ¿Qué se ha visto? Que en estos animales aislados hay una regulación a la baja de esta proteína en el estriado, que es una estructura que tiene que ver con la recompensa. Otra proteína es la alfa-sinucleína, que se ha visto que ella suprime la reposición de vesículas sinápticas. Y se ha observado que en estas ratas aisladas, cuando hay una sobreexpresión de alfa-sinucleína, se aumenta la síntesis de dopamina. ¿Cuál es el resultado? Mayor dopamina disponible en la hendidura sináptica para que vaya a marchar al núcleo accumbens y producir estados similares a los de la adicción. Entonces, finalmente, hay cambios en la corteza prefrontal. Es decir, las proyecciones de dopamina que van a la corteza prefrontal. Ya ustedes saben muy bien, y lo hemos hablado aquí desde esta mañana, que la corteza prefrontal juega un papel importante en la regulación de los procesos cognitivos y conductuales de la adicción, en la impulsividad y en la toma de decisiones. Y que la corteza prefrontal está sometida a una intensa maduración durante la infancia y la adolescencia. Y entonces, esto es importante para observar cómo en los adolescentes ocurre el inicio temprano del uso de sustancias por cambios depresivos, porque el aislamiento temprano altera las propiedades morfológicas y fisiológicas de la corteza prefrontal. Si nosotros vemos en estos experimentos, cuando se da la ablación de las proyecciones dopaminérgicas en la corteza prefrontal, aumenta el consumo de cocaína. ¿Ya? Eso apoya la hipótesis de la medicación. Entonces, si este aislamiento temprano provoca una disminución de los niveles de dopamina de la corteza prefrontal, está provocando uso de sustancias. Además, provoca la sensibilidad y la respuesta fisiológica de unas neuronas específicas de la corteza prefrontal, que son las piramidales. Es decir, que las neuronas piramidales de la corteza no responden bien a la dopamina. Es decir, en el núcleo accumbens hay un exceso de actividad dopaminérgica relacionada con adicción, pero en la corteza prefrontal hay una disminución. Incluso hay cambios en la capacidad del receptor de dopamina D2 para unirse a la dopamina en la corteza prefrontal. ¿Ya? Entonces, todo esto en general, ¿a qué lleva? Predispone al animal a que consuma la sustancia, especialmente cuando estos cambios en la corteza prefrontal se asocian con una elevada actividad de dopamina en el núcleo accumbens. Integrando las dos cosas, la resultante es mayor uso de sustancia. Entonces, este paradigma demostró claramente eso. El otro paradigma que les quiero mostrar es el paradigma de estrés por rechazo social repetido. Lo mismo, tanto en alcohol, ¿ya?, como en cocaína. Ustedes ven ahí, hay un incremento en el consumo de alcohol en las ratas expuestas a rechazo social versus las que no están expuestas. Lo mismo sucede con cocaína. Hay una mayor autoadministración de droga y una preferencia condicionada de lugar. Con anfetaminas y con otras sustancias estimulantes y con opioides ocurre lo mismo. Todos los estudios, excepto algunos pocos donde hay resultados contradictorios que analizaremos ahorita. Entonces, este paradigma también produce cambios. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de esos cambios? Ese rechazo social aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, en machos y en hembras. Pero llama la atención algo, que en las ratas femeninas no se vio esto de igual manera, lo que abre entonces una pregunta: ¿será que hay diferencias específicas por sexo que pueden ser explicadas por cambios en la respuesta a la dopamina y serotonina? Parece que sí, porque se ha observado que un subgrupo de ratas femeninas no responde. Y cuando empiezan a mirar los mecanismos, se ve, por ejemplo, que el estrés por rechazo social provoca una dimerización del receptor D2 de dopamina en la corteza prefrontal. Entonces, miren, esto es interesante que se puede tratar de interpretar en el ámbito clínico. Chicos que empiezan con trastornos del estado de ánimo a temprana edad en la adolescencia, consumen sustancias después en la vida adulta, después de esto, como hipótesis de automedicación o por otras cosas. Estos experimentos nos muestran algo interesante, que el rechazo social lo inducen en edades tempranas, en la adolescencia, y
provocan en las ratas cambios en la edad adulta. ¿Cuáles son esos cambios? Hipofunción de la dopamina en el corte prefrontal y una disminución en la función del transportador de dopamina en el corteza prefrontal. Y otra serie de cambios cerebrales específicos regionales en la unión de los receptores de dopamina. Ahora viene otra cosa. Parece ser que estos cambios en las monoaminas que promueven el uso de sustancias en los fenotipos depresivos están mediados por algo que es el estrés, la señalización de las vías del estrés. ¿Cómo investigaron esto? Estos trabajos son interesantes porque ¿qué hicieron? Tomaron, ¿se acuerdan del factor liberador de corticotropina que se produce en el hipotálamo? Hicieron bloqueo del receptor R2 de esta hormona en el área tegmental ventral. ¿Y vienen qué pasó? No ocurrió la sensibilización a la dopamina y tampoco ocurrió el consumo de etanol, lo que nos está diciendo que posiblemente los efectos del rechazo social, ¿ya? Del rechazo social sobre la función de dopamina están mediados por la señalización de la vía de estrés. Es decir, nosotros ya no podemos estar pensando solo en adicciones y en patología dual, en dopamina, serotonina y GABA. Hay otras moléculas que están jugando un papel importante y para empezar a hacer trabajo para modular esas nuevas moléculas, a ver si encontramos medicamentos que mejoren el craving. Entonces, ¿qué otros cambios produce el rechazo social? En la serotonina, reduce la expresión del transportador de serotonina, imagínense, y disminuye la expresión del RNA mensajero del receptor de serotonina 1A en la corteza prefrontal. Y lo mismo, estos cambios de rechazo social ocurren en la adolescencia y provocan cambios en el hipocampo del adulto. Hay una disminución o hay un cambio del niveles de receptores de serotonina en el hipocampo del adulto en ratas que en la adolescencia estuvieron expuestas a rechazo. El otro aspecto interesante es las proyecciones GABAérgicas inhibitorias de la corteza prefrontal que van a los núcleos del rafe dorsal. Ellos inhiben ahí la serotonina. Entonces, esas proyecciones parece que son críticas para promover la evitación social en las ratas. Los neuropéptidos, ¿qué nos dicen? La encefalina y la dinorfina y el receptor mu de los opioides también parece que está relacionado con esto. Cuando se hacen estudios y anulamos genéticamente modelos de ratones knockout, el receptor ese, no ocurren esos déficits, ¿ya? Entonces es importante que también jueguen un papel. Y la neurogénesis y la plasticidad sináptica también, porque se vio que la neurogénesis impide las conductas, ¿ya?, de consumo de sustancias. Y cuando se hacía eliminación de la neurogénesis por métodos radiológicos, no ocurría la evitación social. Lo mismo se veía en estas ratas rechazadas, que había un aumento de la alteración de la potenciación postsináptica a largo plazo. E incluso esto estaba mediado por el receptor N-metil de aspartato, que veíamos que en estas ratas produce un cambio en sus componentes, ¿ya?, de una fase hiperactiva en esta forma a otra forma atenuada. Entonces, es decir, hay cambios en el receptor N-metil de aspartato que también podrían explicar eso. Y finalmente, cuando se miraba esto, la fuerza de la sinapsis y la conectividad en los ratones rechazados cambiaba. Y estos cambios, tanto en el núcleo accumbens como en el hipocampo, estaban acompañados de diferencias en la morfología neuronal. Entonces, estos modelos nos han enseñado mucho, pero tienen algunas limitaciones, algunas de las cuales les voy a decir. Primero, no van a reproducir nunca la complejidad de la vida real de la depresión con el uso de sustancias. Otro de los problemas que hay es que la mayoría de los estudios están hechos en la dirección de depresión hacia uso de sustancias. Pero ¿quién nos dice que la dirección contraria también no puede darnos claves? Hay pocos estudios, solo encontré uno hasta este año, que hacía modelos de cómo el uso de la sustancia y después que se suspendía producía fenotipos depresivos. Lo otro es que la mayoría de los estudios están hechos en ratas masculinas, en machos, y la depresión dual es más frecuente en mujeres. Hay que hacer más trabajos de laboratorio con los dos y estandarizar mejor los métodos. Y lo otro que tenemos que hacer más estudios en humanos. Y ya eso está saliendo, varios estudios. Este estudio de Nepal muestra cómo en personas que sienten dependencia de alcohol, que tengan síntomas depresivos con importancia clínica se correlaciona de manera significativa con niveles más bajos de factor neurotrófico derivado del cerebro. Y por si fuera poco, los síntomas depresivos se correlacionan con bajos niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro y el aumento de las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto abre la puerta a este nuevo modelo, el modelo neuroinmune, para explicar. Eso es una de las cosas que hoy está ganando fuerza. Cómo el aumento de las citoquinas proinflamatorias está incrementando
ya el riesgo de que las personas con consumo de sustancias desarrollen depresión o con los de depresión consuman sustancias. Este es un trabajo muy bonito en donde se ve que como los consumidores de alcohol provocan cambios en la pared intestinal y eso hace que se libera un lipopolisacárido que junto con el alcohol activan genes de transcripción que aumentan los niveles de citoquinas y las citoquinas se van al cerebro y ¿saben qué hacen? Provocan una desviación de la vía del triptofano y se va para una vía que se llama la quineurina. Y esa es neurotóxica y produce cambios degenerativos similares a los de la depresión y produce síntomas de depresión y de uso de sustancias. Es decir, que está tomando mucha fuerza trabajo sobre el papel del sistema inmune en esto. Y miren, finalmente este trabajo donde nos está mostrando, por ejemplo, aquí, cómo los niveles de factor neurotrófico del cerebro, por ejemplo, y los polimorfismos del gen de factor derivado de neurotrófico derivado del cerebro se asocian con personas que tienen depresión y consumo de alcohol versus los que tienen solo consumo de alcohol y no tienen depresión. Es decir, que es un hallazgo plausible. No tan fuerte como lo que nos dan los estudios animales, pero tenemos que ir trabajando hacia allá. Entonces, hay otras cosas que hay que hacer, pero podemos concluir hasta aquí como para dejar una idea grande. ¿Cuál es? Que los estados depresivos diseñados experimentalmente aumentan la autoadministración de drogas y la conducta relacionada con la recompensa, es decir, la depresión produce tratando por sustancias. Los estresores psicosociales pueden aumentar la susceptibilidad de las conductas de consumo y finalmente necesitamos más investigaciones para dilucidar de manera más clara los mecanismos que explican la comorbilidad entre depresión y trastorno de sustancias. Muchas gracias.